Hermanos, buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Números y vamos a proseguir con el capítulo 33. Pero antes vamos a orar. Te damos gracias, Dios mío, porque nos has bendecido a todos y a cada uno de los miembros de parte de este cuerpo. Señor, gracias te damos, ayúdanos a sostenernos los unos a los otros, a respetar nuestras diferencias y a trabajar por la unidad de todo el mundo. Invocamos tu nombre precioso, oh Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, te damos. Amén y amén. Vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 33. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Recuerdos del pasado vamos a ver, nos encantaría leer del 1 al 39, pero hermanos, realmente es mucho, es el viaje de cada lugar que ellos llegaron. Y vemos acá que Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. La nueva generación se componía principalmente de niños y jóvenes cuando sus padres acamparon en estos lugares y recordaban bien algunos de los acontecimientos milagrosos que tuvieron lugar en varios sitios de acampada. En otra parte del libro, los detalles vemos con un propósito que presenta una rica doctrina acerca de Dios. Un Dios que asegura la victoria. El comienzo del viaje fue el mayor milagro de todos. Era algo imposible de llevar a cabo simplemente con medios y métodos humanos. Los esclavos desarmados no eran rival para los soldados entrenados de Egipto. Como testimonio de la increíble liberación, comenzó con el recuerdo de esta redención singular por parte de Dios. Yo soy el Señor, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto podemos ver en Éxodo 22. Esta referencia a la iniciativa de Dios de liberar a su pueblo de testimonio, da testimonio de su palabra fiel. La Pascua, la plaga final son los primogénitos de Egipto, exactamente como prometió. Su poder invencible, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a sus primogénitos. Y su naturaleza incomparable, el Señor también había ejecutado juicio contra sus dioses. Los soldados de la nueva generación necesitarían estos recordatorios de que debían de reconocer que Dios era único y que confíen en sus promesas. El Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el día del fin. Y es un Dios que ayuda en todo tiempo. Vamos a leer el versículo 8. Salieron de Pi-Hahiroth, pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron y cuando hubieron montado sus tiendas de campaña frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, los israelitas miraron aterrorizados y vieron en el horizonte el enorme ejército egipcio que estaba decidido a llevárselos a todos de vuelta a los campamentos de esclavos. Esta fue la primera vez que el pueblo murmuró contra Moisés. ¿No habrán sepulcros en Egipto para qué nos sacaron a morir en el desierto? Esto lo podemos ver en Éxodo 14, cómo murmuró el pueblo.
estaban atrapados con un veloz ejército pisándole los talones con sus carros escogidos, ¿no? Y ellos no se acordaban que Jehová dijo, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. En Éxodo 14:14, y una gran expansión de agua delante de ellos, sin medios humanos para escapar. Moisés les aseguró al pueblo afligido, el Señor peleará por vosotros. Y mientras tanto abrió milagrosamente un camino a través del mar. Ellos estaban viendo el poder de Dios. Ellos estaban pasando y no se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Los soldados de la nueva generación se encontraban con obstáculos al invadir Canaán. Josué y Caleb recordaban que habían ciudades fortificadas con muros impenetrables, habitantes enormes, pero un Dios capaz de conducir a su pueblo por el mar. Podían superar todas sus dificultades en un territorio extraño. El Señor no nos va a dejar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor no dejó a ninguno. Nosotros pasaremos por diversas pruebas, pero de todas ellas el Señor nos va a ayudar. Es un Dios que provee para las necesidades. Anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y llegaron a Elín. Y en Elín habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras y acamparon allí. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, ahí donde el pueblo no tuvo agua para beber. Hermanos, el Señor nunca los dejó desproveídos de nada. El viaje de 3 días que tuvieron que hacer después de su liberación fue un tiempo de prueba. El recuerdo de los lugares de Mara, donde el agua no era potable, pero vemos que Dios intervino ahí. Elín, donde habían 12 fuentes de agua, y Refidim, donde salió agua de las rocas. Aseguró que el pueblo del Señor estaría con ellos, fuere cual fuere los problemas que aparecieran en el camino. Suplió toda clase de necesidades en los momentos más críticos. Recuerden, Dios le dijo que echaran un árbol en las aguas de Mara y esas aguas se volvieron deliciosas. No tuvieron agua cuando siguieron el camino. ¿Y qué hicieron? Salió el agua de la roca. Además, Refidim era un recordatorio de Dios. Provee no solo recursos naturales como el agua, sino también la fuerza física. El Señor había dado muerte a los perseguidores de egipcios, pero pronto se enfrentarían a los amalecitas. Una vez más el Señor proveyó todo lo necesario a través de la oración de Moisés. En lo alto del monte, Josué y sus hombres tuvieron victoria abajo. Cuando los soldados israelitas miraban hacia arriba, sabían que las manos levantadas de Moisés y sus compañeros estaban así para dar liberación. El Señor escucharía y contestaría una intercesión tan dependiente. El Señor escucha las oraciones, hermanos. Las historias que recuerdan algunos de los lugares en este itinerario eran invocadas con tanto poder, esa efectividad de esa oración. Hermanos, durante muchas veces el pueblo había murmurado contra Moisés y él clamó al Señor, y Dios, que había prometido proveer todo lo que necesitaba para el camino, respondía rápidamente, gracias a sus oraciones por el pueblo, hermano. Cuando salieron por la mañana, esa nube que los cubría para protegerlos del sol, y por las noches que tenían ese fuego para que se sintieran protegidos con el calor. Varios lugares recordaron las transgresiones de Israel, además de las ocasiones en las que el pueblo murmuró contra Moisés. Hubo momentos como en Kibrot Atawa, en los que el Señor se airó con ellos por su descontento.
El pueblo, hermanos, murmuraba en todo momento. Cuando comenzaron a llorar, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Qué nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos? Se acordaban de todas las cosas que habían sucedido, pero no se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Desde que habían salido estaban con ellos. El Señor abrió ese mar para que ellos pudieran pasar. ¿Cómo iban a dudar de su palabra? Se opusieron a sus siervos y rechazaron su voluntad, hermanos. Adoraron a dioses moabitas y marianitas, participaron en orgías sexuales con mujeres paganas. En cada una de esas ocasiones los pecados de los infractores no podían pasar por desapercibidos. Incluso sus líderes santos fueron juzgados por Dios. El sacerdote Aarón subió al monte Hor por mandato del Señor y ahí murió. 40 años estuvo dando vueltas con el pueblo y murió a la edad de 133 años. El sumo sacerdote había entristecido al Señor más de una vez. ¿Recuerdan cuando él habló de su hermano Aarón, de su hermano Moisés, ¿no? Y después él murmuró con su hermana María. Y cara a cara hablaba con Dios Moisés, claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Él hablaba cara a cara, era amigo. Hermanos, Dios está escuchando, Dios está mirando. Los ojos de Dios están en todo lugar, sobre los buenos y sobre los malos. La ofensa fue perdonada a María en Acerot cuando habló con Aarón. Le fue perdonado, pero su pecado en Mariba junto con Moisés tenían serias consecuencias. Los dos líderes no podían entrar a una nueva tierra. No podían, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Podemos verlo en Números 20:12. Y Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. En el 2024 lo podemos ver, hermano. Se espera más, no menos de las personas a las que han sido confiadas una responsabilidad espiritual. Esto recordaba a la nueva generación la santidad y justicia de Dios. Incluso ejemplos espirituales como Moisés y Aarón no podían eludir las consecuencias del pecado. Hermanos, la verdad que esto me hace temblar. Sería un error para la nueva generación enfrentarse al futuro con ignorancia o indiferencia hacia el poder y el efecto del pecado humano. Algunos de estos lugares representaban advertencias a quienes estaban a punto de entrar en Canaán. La nueva tierra les presentaría tentaciones fuertes. No debían pensar que podían bajar la guardia ante la maldad. Hermanos, la palabra dice que aquellos que están firmes, cuídense de no caer. El propósito por el futuro, el Señor había ordenado a Moisés que escribiera en el 2, ahora que hablara en los versículos 50 y 51. El recuerdo del pasado debía inspirar confianza, dejar advertencia y animar a que confiaran en el futuro. Siempre es de menos a más. El mensaje de Moisés contenía una orden radical, una provisión amorosa y una advertencia necesaria. Durante este peregrinaje, hermanos, cada uno de nosotros sabemos cómo pasamos. No es fácil este caminar. Hermanos, todos hemos pasado por diversas pruebas, por pruebas fuertes, que parecía que nunca más íbamos a tener gozo. Pero en medio de toda prueba el Señor nos alienta y nos prepara para seguir adelante.
Solamente tenemos que ser constantes en la oración y en sus promesas. ¿Quién no pasó por pruebas, hermanos? Aún, Señor, tantas cosas uno pasa, Señor, pero gracias porque tú estás cerca. Es una orden radical lo que el Señor nos da. Esta magnitud de los pecados de Israel en el desierto, había un peligro muy grande en el futuro. Las deidades cananeas a las que había adorado en Sitín tenían altares en la nueva tierra. Debían reconocer el pecado por lo que es expulsado a todos. Son expulsados todos los habitantes. No había lugar para la adoración sincretista con la que podían adorar a su único Señor y a la vez a los ídolos. Todas sus piedras grabadas e imágenes fundidas tenían que ser destruidas y los invasores debían demoler todos sus lugares altos en sus pilares. Las pornografías de aceras, el baalismo, era un culto de fertilidad. Mantenían la adoración de los dioses, garantizaba una cosecha abundante para asegurar ciertos beneficios. Los adoraban utilizando rituales horribles. La adoración de Baal no solo estaba mal, sino que era una ofensa al Dios santo de Israel. Su influencia corrupta tendría un efecto destructivo en el pueblo de Dios, a menos que cortaran de raíz drásticamente esos altares inmorales cuando conquistaron la tierra. Además de las connotaciones ofensivas y sexuales del baalismo, incluía la práctica de sacrificios de niños. Iban contra ese mandamiento, no matarás. Podemos ver en Éxodo 20, los mandamientos que el Señor nos dejó a practicar a la comunidad. Antes de cruzar el río, Moisés les advirtió sobre todas las cosas abominables que hacían en Canaán. Sus rituales eran físicamente violentos, además de moralmente desviados. Y los invasores israelitas debían eliminar estas prácticas bárbaras para llevar a cabo esta destrucción. A los israelitas se les aseguró que el Señor, tu Dios, expulsará a esas naciones delante de ti. Lo podemos ver en Deuteronomio 18:12. Los cristianos pueden aprender de este mandamiento divino. Es imposible ser más santo sin estar rechazando radicalmente el pecado. Jesús dejó esto bien claro en sus enseñanzas, en Mateo 9:43. Y los escritores del Nuevo Testamento aplicaron su mensaje a la vida que era tan moralmente dañino. Nosotros vivimos en una sociedad aún más depravada. El llamado a la santidad es un imperativo divino, no es una invitación opcional. Ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Una provisión amorosa después del mandamiento negativo de la erradicación de la maldad. Viene uno positivo sobre la distribución de la tierra conquistada. Y esto lo podemos ver en los versículos 53 y 54. Aunque la tierra era un regalo de Dios, ¿no? En el 53, si no había instrucciones claras acerca de la asignación de territorios para cada tribu, podía surgir rivalidades y problemas para los nómades, que era una experiencia única de poseer su propia tierra. Necesariamente necesitaban ser orientados sobre esta distribución equitativa. El conocido método de la suerte, hemos visto en Números 26, 52 y 56, eliminaría la competitividad por las áreas geográficas preferidas, donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo. Era mejor que las decisiones importantes como estas no se resolvieran por medio de un debate humano. El pueblo debe quedarse con sus tribus y no merodear siguiendo sus propias inclinaciones. Las tribus, clanes y familias tenían diferentes tamaños, así que mientras que una región específica se determinaba por su suerte, los lugares asignados debían ir acorde con el número de personas involucradas.
Cuando el Señor realizó los planes para el asentamiento del pueblo en Canaán, hizo todo lo posible por minimizar la rivalidad trivial, las disputas entre clanes y las peleas familiares acerca de dónde iban a vivir el pueblo. El Señor todo lo hizo perfecto. También dio una advertencia necesaria. Moisés transmitió el doble mensaje del Señor al pueblo. Primero, sobre el problema de los cananeos, si no eran eliminados, y segundo, el juicio del Señor si Israel desobedecía en este tema. El mensaje del Señor a los invasores potenciales les llamaba a ser realistas. Era un pueblo irresponsable y el Señor anticipa la posibilidad de que no cumplieran, pero si no, expulsaréis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los de ellos dejaréis y serán como aguijones en vuestros ojos y como espinos en vuestros costados, y yo os hostigaré en la tierra en que habitéis. La historia que se cuenta inmediatamente después muestra que esta advertencia cayó en saco roto. No le hicieron caso. Al final de su vida, Josué, que pedía a sus contemporáneos que cumplieran lo que el Señor había mandado, no os juntéis con estas naciones, las que quedaréis entre vosotros, no mencionaréis el nombre de sus dioses, serán como lazos, como trampas. No mencionaréis el nombre de sus dioses, y serán como lazos y trampas para vosotros, como azotes en vuestros costados y como espinos, dice, como espinas en vuestros ojos. Quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. El problema arruinó la vida espiritual del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, hasta su exilio forzoso a Babilonia, ¿no? En este tiempo, aquella advertencia crucial tuvo un resultado trágico. ¿Para quiénes? Dice, en este tiempo, aquella advertencia crucial tuvo un resultado trágico para deshacerse de la idolatría ofensiva y la adoración sincretista, porque nosotros solamente adoramos a un Dios grande y poderoso. El Señor hizo con su pueblo lo que había planeado para los cananeos y los expulsó de la tierra. Su pueblo aprendió a base de experiencias amargas que Dios mantiene su palabra, tanto con buenas promesas como con el juicio. Es así, hermanos, como el Señor nos llama a nosotros. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener amistad con personas que no son iguales, con idólatras, con gente mundana. Nosotros estamos para predicarles, hermanos. Realmente, en este peregrinaje nos vamos a encontrar nosotros, hermanos, con muchos tropiezos, pero Dios nunca nos va a dejar, porque Él nos dijo, no te dejaré hasta el día del fin. Sabemos, Señor, sabemos que este tiempo es un tiempo de espera, todos estamos esperando y que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude, nos guarde, nos proteja hasta su venida. Hermanos, que Dios los bendiga y podemos decir, Ebenezer, hasta acá nos guardó Dios. Dios los bendiga. Examina
pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir tu santidad.